Muchas gracias. Se ha hablado mucho de Redalyc y creo que me toca, presentar este sistema. Muchas gracias. Este sistema que hoy celebra sus 20 años, como varias de las infraestructuras que de hecho se presentaron anteriormente, y me da mucho gusto nuevamente darles la bienvenida y tomar este micrófono ahora en casa. Muchos de ustedes los he conocido en otros países, en otros escenarios, y me da mucho gusto que ahora nos acompañen aquí. Trataré de ser breve porque yo soy la policía del tiempo y yo misma tengo que aplicarlo para mí. Entonces, bien. Redalyc, muchos de ustedes saben que es una infraestructura que nació en el año de 2003. Actualmente tenemos 1,580 revistas de 31 países, 730 instituciones, casi 2 millones de formas de autor, casi 1 millón de artículos científicos. Tenemos un nivel de descargas de más de 120 millones al año, lo cual también nos satura los servidores y cada vez esta demanda es mucho más creciente. Pero Redalyc, si bien la parte más visible es el beneficio que da en el acceso a los contenidos de las revistas científicas que publica, quisiera compartirles que detrás de eso hay mucho más. Y me gustaría invitarlos en el transcurso de esta semana al edificio, a que conozcan cómo trabajamos, a que hagamos un pequeño tour de 15 minutos en donde pueden ustedes observar cómo lo hacemos, con qué herramientas, con qué personas, porque de hecho nuestro edificio en realidad va narrando el acceso abierto en cada paso y es una experiencia que a nosotros nos parece muy interesante. Este sistema tecnológico es un sistema tecnológico que tiene una causa, y la causa ya la hemos mencionado muchas veces durante estas sesiones: buscar la ciencia como bien público. Desarrollamos tecnología. Para nosotros la tecnología es fundamental. Si no aprovechamos la tecnología, simplemente no podríamos generar y ofrecer los beneficios que tenemos. Cuando una revista ingresa, pasa por un proceso de evaluación de calidad que va agregando un valor al proceso, y eso es lo que quiero destacar de la labor de Redalyc. Va agregando valor en diferentes etapas de la publicación, la comunicación, la difusión científica, las métricas y demás. Entonces, primero certifica la calidad con un conjunto de criterios y metodologías. Posteriormente, ofrece herramientas de procesamiento, de producción digital, un flujo de trabajo para las revistas, para generar las versiones digitales de sus artículos científicos, que no solamente el objetivo es generar el producto, sino hacer más eficientes los procesos a través de la tecnología, de tal manera que los costos de producción se disminuyan y evitemos o coadyuvemos para evitar la adopción de la PC. En nuestra región hay una tendencia muy reciente, pero muy fuerte hacia la adopción del APC por parte de las revistas no comerciales. Y el desarrollo para nosotros de tecnología es una forma de impedir que se llegue a tener que implementar el APC, haciendo menos costosos los procesos de producción, porque claro que hay costos incluidos, pero si apoyamos la tecnología, y ahorita lo voy a mostrar rápidamente, hacia la disminución de costos y la eficiencia de procesos, podemos ayudar en la sostenibilidad. Por eso, cuando hablamos de tecnología, no solo se trata de capacidad de descubrimiento, de recuperación de información, la tecnología también apoya en la sostenibilidad de un modelo no comercial. Entonces, tenemos que tomar ventaja de ello. Después, lo que hacemos es una difusión. El siguiente valor agregado es la difusión. Y hacemos una labor muy fuerte con bibliotecas de todo el mundo, con agregadores de contenido, con motores de búsqueda, con diferentes plataformas para que el contenido sea diseminado lo mayormente posible con algoritmos de interoperabilidad. Entonces, trabajamos con repositorios, con buscadores, con diferentes plataformas para que el contenido pueda ser diseminado, lo cual pues ya nos compartían los compañeros editores por la mañana, pues algunos de los beneficios de este tipo de servicios. Y finalmente, para las revistas, todo este conjunto de servicios, la certificación de calidad les sirve como una certificación.
un eje importante de Redalic es ayudar a las revistas a que sean reconocidas. No son reconocidas en los sistemas de prestigio, ya hemos hablado también mucho de eso. ¿Y cómo podemos hacer para que sean reconocidas? Pues haciendo visible su calidad, haciendo visible su contribución, y eso es uno de los ejes primordiales de Redalic. Y no quiero hacer una historia larga de esto, solamente quiero mencionar que dentro de la evolución de los 20 años de Redalic, nosotros hemos sido un ente reactivo a lo que ha venido sucediendo. Es decir, nosotros hemos venido reaccionando a conforme hemos visto que van transitando las necesidades de las revistas científicas. Para nosotros, el centro de todo lo que hacemos, el por qué y para qué lo hacemos, son las revistas científicas. Y por eso nosotros hacemos un congreso de editores y editoras, porque nosotros agregamos valor a lo que ellos ya hacen. Y nos gusta reunirnos con todos los editores y editoras, nos gusta escucharlos, porque lo que hacemos es parte de sus necesidades y es para contribuir a la revista científica. Entonces, esta transición que vemos pues va desde que la web nació. Redalic nace con la necesidad de hacer la transición a Internet cuando surge la web en los 90s. Pero nosotros llegamos en los 2000 con la necesidad o para apoyar a las revistas que en su momento eran impresas, que ya funcionaban bajo un paradigma que no se llamaba acceso abierto, pero que ya eran abiertas, nada más que en un formato impreso. Entonces Redalic surge con la necesidad de contribuir a esa transición digital. Posteriormente esto circula, así se veía en las revistas, por ejemplo, al inicio de la web. Pero ¿qué pasa cuando lo vimos 30 años después? Muchas revistas se ven muy parecidas, ¿no? Simplemente podríamos hablar de cómo era la primera revista científica hace 346 años y cómo luce ahora. Pues es que tampoco hay mucha transición, ¿verdad? Es ahí donde el rol de las infraestructuras puede realmente contribuir al desarrollo de un sector. Y ese es algo que el sector comercial no tiene. El sector comercial no tiene estos valores agregados de infraestructuras, nos venden soluciones completas. En cambio, en el sector no comercial tenemos una diversidad de servicios que abonan a la visibilidad. Las infraestructuras abiertas agregan valor al ecosistema en diferentes puntos. Ahora ya les mencioné algunos de los cuales Redalic agrega valor. Y en ese sentido, el acceso abierto diamante, para nosotros no nada más son un conjunto de revistas que hay que apoyar. Esto es el corazón del acceso abierto diamante, las revistas, por supuesto, la labor de los editores. Pero a su vez hay que reconocer todos los que se benefician del acceso abierto diamante. No se trata de pensar en que hay que tener caridad y apoyar el diamante porque suena bien, no, hay que apoyar el diamante porque se reconoce su contribución real y la contribución es muy grande. ¿Para quiénes? Y me disculpo que está en inglés, tuve que hacer unas adaptaciones y algunas fueron en inglés. Contribuye a los autores directamente, contribuye a las instituciones, contribuye a las revistas, contribuye a los países para difundir su producción científica, contribuye a los financiadores que están sosteniendo investigaciones que son publicadas en revistas de acceso abierto diamante, contribuye a bibliotecas en descubrimiento, en soluciones de acceso a la información, contribuye a los lectores. Contribuye a todos estos actores y muchos más. Todos estos actores realmente reconocen y valoran esa contribución del acceso abierto diamante, contribuyen a su sostenibilidad, o muchas veces vemos que incluso muchas bibliotecas, por ejemplo, no tienen recursos provenientes en temas de solución de descubrimiento, por ejemplo, no tienen soluciones en donde el usuario lector pueda acceder a lo que se publica en las revistas de acceso abierto diamante. Entonces, esto es bidireccional, hay que fortalecer, pero también hay que reconocer el beneficio que ya se tiene. Y en todos esos frentes es en los que trabaja Redalic. Nuestra arquitectura al día de hoy, y cuando me refiero es que ha sido reactiva, es porque cuando empezó la web, la necesidad era tener una página de internet. Y en ese momento nosotros contribuimos a esa necesidad. En la actualidad, los retos son mucho mayores. Los retos son estar en la web, pero tener datos estructurados, pero tener interoperabilidad, tener identificadores, tener posicionamiento, son muchas otras las necesidades
incluso estar en redes sociales de divulgación científica, en fin, las necesidades han crecido y lo que hemos hecho es venir evolucionando acorde a lo que percibimos de esas necesidades y nos hemos configurado en un sistema de servicios que provee calidad editorial, flujo de trabajo editorial a través de la producción digital, recuperación de información, interoperabilidad, métricas y el último servicio que vemos arriba, que ahora veremos un ejemplo muy rápido, es cómo todo este cúmulo de información se puede reconfigurar y reorganizar para dar información o dar servicios de valor agregado en términos temáticos o en términos de descubrimiento innovadores, para tomar el objeto o la entidad artículo y la entidad revista y procesarlo en un ente mayor y lograr bases de conocimiento, lo cual resulta muy interesante para poder entender cómo se teje el conocimiento más allá de la citación. Cuando vemos, por ejemplo, cómo se entreteje el conocimiento, muchos de los estudios se basan en citas y quién cita a quién, pero cuando vemos cómo se entreteje el conocimiento con su estructura y su tejido temático inherente, resulta muy interesante ver cómo las comunidades interactúan de manera natural en un campo disciplinar. Y ese tipo de visualizaciones no las podemos tener, por ejemplo, desde las revistas comerciales, incluso aunque sean diamante, porque muchas veces se nos restringe la minería de datos, muchas veces se restringe la minería de texto, no están en la web semántica los contenidos de las revistas científicas, ya no digamos oro, pero porque menos están ahí, y las cerradas tampoco están ahí. Entonces, este es el nivel al cual podemos llegar si tenemos el conocimiento total y accesible en su totalidad, es decir, que no hay restricciones ni siquiera en los usos de la información. El aseguramiento de la calidad en Redalic es un proceso para nosotros iterativo y circular. Nosotros cuando evaluamos una revista no decimos estás aceptada o rechazada. Cuando nosotros evaluamos una revista recurrimos a un proceso iterativo. Estamos todo el tiempo hablando con los editores, enviando un reporte de retroalimentación de muchas hojas en donde ellos pueden ver sus áreas de mejora, en donde nosotros les compartimos lo que nosotros vemos desde acá y ellos nos dicen, o ustedes, porque aquí hay muchos editores, nos dicen o lo implementan o muchas veces nos contraargumentan y nos dicen, no, esto lo vieron mal, y entonces es un proceso iterativo de aseguramiento de la calidad. No es una tasa de queremos nada más decir una tasa de aceptación o rechazo, ¿no? Para nosotros es agregar valor en la mejora de la calidad. Eso no lo hace ni Scopus ni Web of Science. Ellos te dicen estás o no estás y no me interesa si yo te tengo que decir por qué estás o no estás. Aquí es un proceso riguroso que además está acompañado de un proceso colegiado a través de un consejo asesor en calidad, en el que tratamos que sea diverso de manera geográfica y de manera disciplinar para que nos pueda apoyar en la valoración cualitativa de las publicaciones que se indexan. Y además con un proceso automatizado, en donde verificamos cerca de 60 criterios a través de un sistema. Para nosotros evidentemente es una condición necesaria que las revistas no cobren APC. Y en esto hago un pequeño paréntesis, muchas veces, y tenemos muchos casos de revistas que han llegado a decir yo quiero estar en Redalic, quiero hacer uso de sus herramientas, pero cobro APC. Y cobro un APC no lucrativo y cobro un APC para supervivencia, lo cual pues nosotros reconocemos que existe este tipo de APC, por ejemplo. Y nosotros decimos, no, vamos a sentarnos a ver por qué estás cobrando un APC y vamos a encontrar el camino para que dejes de cobrarlo. Y hemos tenido casos muy interesantes de revistas que han abandonado el modelo de APC para poder acceder a la plataforma y tener los servicios, porque muchas revistas, por ejemplo, cobran un APC para la marcación XML, o cobran APC para la traducción, o cobran el APC para adquirir DOIs. Si en ese sentido las infraestructuras podemos entender por qué el APC aparece, entonces podemos desarrollar servicios y tecnologías que incidan directamente en los puntos por los cuales las revistas tienen que cobrar. Y entonces ahí es donde combatimos directamente el costo por publicar. Tenemos la automatización de la evaluación de las revistas, como lo pueden ver aquí, con una lista que nos llega todos los días de revistas que quieren ingresar, pero también hacemos uso de la inteligencia artificial para poder automatizar los procesos de producción digital. Y aquí es cuando las herramientas
como ya lo comentaba Jean-Claude, pueden hacer un bien o no, la inteligencia artificial tiene muchos frentes, ¿verdad? Pero aquí nosotros hacemos uso de ello para poder ir mejorando y automatizando el proceso de marcación XML, que no nada más se trata de obtener un final, un HTML o un formato EPUB o un formato PDF, que sí lo hace, sino se trata de agregar semántica al contenido dentro del artículo científico, de tal forma que cada pequeño elemento que viaja en un artículo científico pueda tener un significado. Y si tenemos publicado una fórmula matemática o una imagen o una cita o una cita textual, en fin, todos los elementos que puede haber dentro de un artículo científico contribuyan a la nube de conocimiento y puedan interactuar de manera independiente, incluso más allá del propio artículo, lo cual resulta muy interesante cuando queremos entender el tejido de la ciencia. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial para eso, para mejorar la eficiencia y poder tener otras formas de conexión del conocimiento. También hacemos un proceso muy arduo de normalización. Sin ella no podríamos generar servicios para las instituciones, para los tomadores de decisiones, para los repositorios, porque lo que hacemos es a través de diferentes sistemas normalizar, extraer, transformar, normalizar y cargar a una base de datos central una información estructurada, de tal manera que podemos generar métricas y podemos generar otro tipo de servicios como el poblamiento de repositorios institucionales y nacionales que ya comentaban hace un ratito nuestros amigos de la referencia. Hacemos la importación del XML YATS que se trabaja en otras plataformas sin ningún problema. Si cumple con el estándar YATS, nosotros hacemos la importación porque nuestro interés es que los editores no dupliquen este proceso. Y además hemos consolidado nuestro modelo de sostenibilidad. Y aquí quisiera reconocer el apoyo que hemos tenido tanto de SCOS como de Arcadia en este paso. Nosotros hemos transitado de un proyecto académico que reconocemos con toda la humildad porque nació en esta universidad, en una universidad pública, y transitamos de un proyecto académico a una infraestructura abierta. Estamos en ese proceso de transición y eso significaba dos cosas importantes: la evolución o la madurez de nuestro sistema de sostenibilidad y la madurez en nuestro sistema de gobernanza. Y en esas dos cosas nos hemos enfocado a partir del apoyo de SCOS, a partir del apoyo de Arcadia, para poder tener este modelo de sostenibilidad mucho más sólido e incluso también hemos automatizado un conjunto de servicios donde los miembros ahora pueden acceder y si un miembro, y eso lo menciono rápidamente, si una universidad, como ahora tenemos muchas participando, por ejemplo, a través del programa de SCOS, si una universidad quiere aportar a la infraestructura, no solamente, nosotros no pedimos una donación en sí mismo, para nosotros el sistema debería ser estructural y el sistema Diamante no puede vivir de la donación o de la filantropía, tiene que ser estructural. Pero para que sea estructural, la única manera de que sea estructural es que se reconozca la contribución. Y lo que sí he aprendido a lo largo de estos últimos años que hemos trabajado con SCOS es que las universidades están conscientes que hay que apoyar el Diamante porque hay que apoyarlo, pero no se reconoce el valor del beneficio que ya están obteniendo del Diamante. Eso no es muy claro. Entonces, cuando nosotros mostramos a estas instituciones y a muchas otras que ya se están beneficiando de estas revistas, aunque parece ser que son nada más de América Latina y el Caribe, aunque parece ser que son Diamante y a lo mejor una universidad suiza, francesa, alemana, creen que eso es como un mundo aparte en donde sus investigadores no publican allá. Eso es falso. Nosotros a ellos les entregamos un reporte, un informe de la producción científica de sus investigadores en revistas que están indexadas en Redalic. Y cuando ellos ven este tipo de informes del uso y del servicio que están dando las revistas Diamante
que están indexadas en Redalic, entonces se empieza a reconocer y se desconoce que existe ya este servicio. Y cuando se reconoce y sus bibliotecas lo adoptan y sus investigadores se dan cuenta que pueden publicar en estos canales, y cuando se dan cuenta que no tienen que pagar APC porque hay un cúmulo de revistas de calidad en donde se puede publicar, entonces la contribución deja de ser filantrópica y se vuelve estructural. Y creo que ese es uno de los grandes retos del Diamante, convertir la sostenibilidad en algo estructural. Y por eso hemos desarrollado esto. Este es simplemente un mapa muy general de la contribución de nuestras revistas, y aquí no es necesariamente la contribución de Redalic, por eso cuando hablo de la contribución es una contribución colectiva. Las revistas haciendo, como ya decía Claudio en la mañana, su trabajo y nosotros haciendo nuestro trabajo. Juntos hacemos esta contribución. Tenemos 50.271 instituciones con artículos en Redalic. O sea, hay 50.000 instituciones de todo el mundo que están publicando en las revistas que están indexadas. Entonces, esa ya es una contribución real a la difusión científica mundial. Y entonces todos estos servicios nos permiten ofrecer una mirada desde la producción científica de un país, de un área disciplinar, de una revista, de una institución, de un autor y de todas las entidades que participan en el modelo Diamante y también se benefician del modelo Diamante. Tienen una página principal, tienen métricas, tienen servicios de recuperación de información y un conjunto de características que les permite pues aprovecharse de lo que ya se publica en el Diamante. Por supuesto, las métricas que probemos también por cada una de las entidades, porque creemos que la cultura evaluativa y las reformas de la evaluación de la investigación que se han emprendido ya en Europa, por ejemplo, con COARA, en América Latina, con FOLEC y en muchas partes del mundo, deben considerar la diversidad de fuentes de información, si no, no va a existir una evolución de la cultura evaluativa, si no se reconocen las contribuciones y el conocimiento que está circulando en otros canales y en otras plataformas. Y nos permite hacer esto, que ya lo mencionaba Saraya hace un momento, nos permite reconfigurar el contenido de maneras innovadoras. Y por ejemplo aquí tenemos 5 ejemplos de 5 colecciones para los objetivos del desarrollo sostenible que se han desarrollado con el cúmulo de conocimiento publicado en el colectivo de las casi 1.600 revistas en Redalic. Y entonces esto se convierte, en muchos lugares le han puesto el nombre de Mega Journal, pero no es una Mega Journal, en realidad son colecciones generadas por las interrelaciones temáticas de los propios artículos científicos, porque hay una semántica que se le otorgó a los artículos a través del XML JATS y podemos llegar a esto. Y esto significa ver este tipo de mapas y cómo se interrelaciona lo publicado, por ejemplo, en la colección de COVID-19, cómo se publicaron artículos en diferentes disciplinas, epidemiología, influenza, neumonía, y cómo se conectaban este tipo de artículos, y cada uno de esos nodos nos lleva a artículos de manera individual que están indexados en las revistas de Redalic. Este tipo de procesamientos son los que podemos hacer porque no hay restricción alguna de uso, procesamiento, aplicabilidad del conocimiento. Lo que sí tenemos desde el ámbito comercial, y por eso ayer cuando conversábamos con Johan públicamente sobre las diferencias entre lo comercial y no comercial, quiero rescatar esto, porque muchas veces desde el ámbito comercial, aunque las revistas se llamen Diamante, no nos van a permitir hacer esto, o no nos están permitiendo en muchas de las soluciones Diamante que ya existen. Entonces, hay que entender que el Diamante, como al menos la perspectiva que nosotros tenemos es, sí es una condición necesaria por la cual todos hay que trabajar, pero no es suficiente, porque el Diamante que proviene desde el ámbito comercial, ojalá nos deje hacer esto, espero que sí, ¿no? Pero vemos que muchas veces, aunque se pague por un artículo de suscripción, no nos dejan hacer minería de datos con él. Entonces, si no cuidamos esto, estas características ilimitantes y restricciones que se añaden al modelo Diamante desde muchos otros soluciones o compañías, entonces no vamos a poder llegar aquí. Esta es la ventaja de tener el Diamante propiedad de la academia, que no existen ese tipo de restricciones. Estas bases de datos son públicas, están los datos abiertos, cualquiera puede descargar esta información, tanto el XML crudo, el millón de XMLs que tenemos en Redalic se pueden descargar
Ese fue un compromiso que hicimos con Arcadia, con el proyecto que nos aprobó Arcadia, y hemos puesto a disposición el casi 1.000.000 de XMLs que se han procesado, y también estas bases de datos semánticas a través del diseño de ontologías también están públicas y gratuitas, obviamente, y de acceso abierto en nuestra página web. Y rápidamente, nuestro modelo de gobernanza lo hemos venido mejorando a través de la incorporación. El Consejo Asesor ya existe desde que se creó Redalic, pero no existía un Consejo de Contribuyentes, el cual también ha sido añadido entre varios comités y el Consejo de Evaluación de Revistas, que también es parte de nuestra gobernanza. Y nuestro trabajo con el acceso abierto vía verde es fundamental, porque sí creemos que se puede alcanzar verdaderamente un ecosistema para el bien común, y este es uno de los ejemplos que hemos trabajado con la referencia, que ya se ha mencionado anteriormente, y de manera particular con países y con instituciones de manera individual para articular. Y la articulación es muy importante, porque no nada más se trata de ay, juguemos juntos vía verde y vía diamante, no, estos son los resultados. Hay contenido de revistas científicas diamante, que está siendo utilizado para poblar los repositorios. Entonces, esa es una forma de regresar el conocimiento, los artículos científicos a la comunidad que los generó, que ese es uno de los objetivos del acceso abierto. Pero por otro lado, también nos sirve para popular los CRIs y las plataformas que nos ayudan a que las instituciones se den cuenta de lo que está siendo producido y publicado en las revistas Diamante. Ya para finalizar con estas dos ideas, sí, se trata de apoyar el acceso abierto Diamante, pero significa, por un lado, fortalecerlo, pero también significa reconocerlo, que es lo que comentaba hace un momento. Si no ayudamos al Diamante a que sea reconocido en los sistemas de evaluación, en las políticas científicas, en los monitores de avance de la ciencia abierta y del acceso abierto, si el Diamante no está ahí, entonces solamente va a vivir de la filantropía, y no puede vivir de lo que le sobra al Gold, porque entonces no se convierte en estructural y no puede ser sostenible. Tiene que ser reconocido por el servicio que ya da, porque no es algo potencial, no, es algo que ya existe, ya hay un servicio y hay un beneficio directo para las instituciones, para los países, y en ese punto me gustaría que nos ayudaran a reflexionar cómo hacemos que estas instancias que ya se benefician, lo reconozcan para que lo puedan sostener. En resumen, nosotros transitamos estos 20 años de algo que pueden ver en nuestro edificio, de la ciencia que no se ve no existe, que era el lema con el que nació Redalic en el año de 2003, a la ciencia un bien público global en el año 2023. Esta transición, creo que este resumen en estas dos frases, la transición que hemos vivido y cómo en su momento se trataba de visibilizar hace 20 años el conocimiento científico, pero ahora se trata de preservar y luchar y desarrollar diferentes tecnologías, soluciones, de converger todos nuestros esfuerzos hacia que la ciencia sea un bien público global. Y en ese camino es en el que estamos estos 20 años, y con eso creo que termino mi participación. Yo sé que todos están un poco cansados de tanto, pero muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, trataré de ser breve. ¿Johan? Mejor no, Johan. Así estábamos bien. Gracias, Ariana. ¿Puedes volver a la diapositiva que nos mostraste sobre el diamante que llamaste comercial y que no daba las mismas posibilidades? Fue una diapositiva azul con COVID y posibilidades claro. médicas. No sé si nos ayuda el equipo técnico a poner la presentación nuevamente. Porque dijiste, el diamante, digamos, de Elsevier, hablamos de manera abierta, no da las mismas posibilidades que un artículo. ¿Eso lo sabemos o es algo que… ¿Algo que me estoy imaginando? No, lo sabemos. No, que es algo que tememos, es algo que sabemos. ¿Y en qué reside la dificultad?
¿Son los datos detrás del artículo que no son accesibles? Porque en un artículo en CCBY, lo estaba discutiendo con Pierre, un artículo en CCBY da... ¿La pueden poner, por favor? Sí. Un artículo en CCBY, el artículo como artículo no tiene este problema. Claro, pero no Puede tiene ser utilizado. semántica detrás, Johan. No olvidemos que el acceso abierto sin la tecnología no sería posible. Y cuando discutimos ideales, aquí probablemente esté el celular perdido, lo acabo de ver, perdón, lo acabo de ver. Así que el problema es la semántica que está detrás, no es el valor accesible. del XML, por un lado, impacta en la sostenibilidad y eficiencia de procesos, como ya lo mencionaba hace un momento, pero interviene en una cosa fundamental. El dotar de semántica a un contenido plano, es decir, la diferencia entre un PDF y un XML, que yo sé que a los editores les representa un trabajo adicional y demás, pero hay una gran diferencia y significa dotar de estructura y semántica al contenido científico. El valor detrás de eso es impresionante. Bueno, a mí ese tema, de hecho, es mi tema, mi doctorado, mi tesis doctoral, todos mis estudios han sido sobre ese tema, por eso veo esta necesidad y este poder. Esto se construye con base en que cada elemento de información que hay en un artículo científico, que normalmente se publica en las revistas comerciales solo en un PDF, en donde no podemos diferenciar si el número 5 es el nombre de una calle, o es una edad, o es un tamaño, ¿no? O es un número, o es una moneda. Así que para ti realmente es la semántica que… Por un lado, es la semántica… y las restricciones añadida alrededor de la procesabilidad. Sí, por supuesto. Entonces entiendo. Perdón. Gracias. Sí. Entonces, si no cuidamos que nuestro diamante realmente sea abierto en toda su extensión, no vamos a poder hacer esto. Y esto nos sirve para evolucionar la evaluación de la investigación. Si no pensamos, si queremos ir más allá del factor de impacto, pero tenemos que crear entonces cómo abandonar el factor de impacto. Esta es una de muchas maneras de abandonar el factor de impacto, porque aquí estamos viendo cómo se interrelacionan los artículos de manera inherente, de manera natural, más allá de la cita, y esa es una mirada muy interesante. Incluso cuando nosotros observamos esto, por ejemplo, del COVID-19, a nivel de qué autores estaban publicando durante la pandemia, qué instituciones estaban publicando, y luego qué inversión estaban haciendo, en fin, encontramos otro tipo de información que puede ayudar a movernos más allá del factor de impacto. Y eso solo se logra con tener la capacidad de procesabilidad, con tener contenido estructurado, enriquecido, semántico, y eso hasta el momento no lo tiene el sector comercial. Eso es totalmente un adelanto del acceso abierto diamante no comercial, porque en nuestras revistas estamos muy orgullosos de que tengan y hayan hecho ese esfuerzo de llegar a la marcación XML JATS, porque eso no lo tiene el sector comercial. Es paradójico que nos cobren lo que nos cobran por publicar un artículo con un PC altísimo y que no se tenga un XML disponible. Es inaceptable, porque encima de que se está pagando, lo que obtenemos es un PDF plano, que no hay mayor valor que el que haya pasado por una marca que lo legitimó, entre comillas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diamante que queremos tener, porque este tipo de cosas solo se pueden lograr desde el punto de vista no comercial, hasta el momento. Ojalá se pudieran lograr también desde el punto de vista comercial. No sé si hay alguna otra pregunta o ya los dejo ir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Felicito grandemente a Redalí por el trabajo que viene haciendo con el desarrollo de su plataforma, básicamente por algo, y es que el desarrollo de tecnología de acceso abierto, bueno, viniendo desde lo que es el software libre, siempre una debilidad que ha tenido ha sido la parte de la experiencia de usuario. Se enfoca demasiado en la parte técnica y al final es un conocimiento que se queda en una población para la cual no es el discurso. Porque si el discurso es de acceso abierto, no puede quedarse solamente en la academia, en los técnicos, en los grandes científicos, sino que también debe ser un bien que pueda ser interpretado y entendido y de fácil manejo de personas que no sean técnicas. Y de las plataformas de acceso abierto
que conozco hasta ahora es la que más desarrollo tecnológico tiene, más, o sea, que se preocupa más también por la parte de la experiencia de usuario, es Redalit. O sea, que eso lo felicito, o sea, enhorabuena por el trabajo que hacen. Bien, otro punto que es lo que quiero, y esta es la pregunta que quiero hacerle, más allá de este trabajo que han hecho tan técnico, enfocado también al usuario. ¿Me podría decir más o menos qué porcentaje de usuarios llegan a la plataforma de ustedes por medio de buscadores globales como Google, Google Scholar, y no que van directamente, ya sea por las mismas páginas web de las revistas que le hacen una especie de difusión? Por favor. Sí, claro que sí. De hecho, el 60% del tráfico a la plataforma viene de los motores generales, llámese Google, Google Scholar, Yahoo, las soluciones de Microsoft. Es decir, hay una fuerte entrada directamente de los buscadores generales. Hay alrededor de un 15%, 12-15% de tráfico desde plataformas especializadas, es decir, la indexación en bibliotecas, repositorios, redes, agregadores, ¿no? Y hay otra parte que es el acceso directo, ¿no? Quien llega directamente a la plataforma porque teclea la dirección, ¿no? Ese es el menos. La gran mayoría llega por soluciones de agregadores especializados y no especializados. Ese es un dato interesante que demuestra que tiene buen SEO, pero a la vez un dato que tiene su pro y su contra. Claro. Porque todavía pareciera que Google es más eficiente todavía, o sea, es más sofisticado en términos de lo que es la experiencia de usuario, y parece que todavía no estamos llegando con lo que queremos hacer público al público que queremos. Nuestro stakeholder, en términos general de la ciencia, por ejemplo, en mi caso, cuando doy clase, trato de que los alumnos vayan a base de datos como, entre comillas, solemos decir, oficiales. Base de datos que tienen arbitraje, etcétera. Pero eso es en una clase que lo digo, pero luego los alumnos, ellos no, pasan de eso y se van a buscadores más eficientes. Yo creo que en esta parte, la ciencia abierta, o sea, nosotros, las personas que promovemos esto, debemos pensar un poquito más en crear buscadores que sean menos sofisticados, con todos esos operadores lógicos especializados. Son configuraciones que todavía yo creo que no responden a las necesidades de un alumno que entra a la universidad y quiere hacer una tarea respetando lo que nosotros le decimos oficial, entre comillas, y que no se vaya por canales masivos que luego pueden tener las famosas informaciones que no son de carácter científico verificado, arbitrado, etcétera. Correcto. Es solo una observación y muchas gracias. Y es muy válida porque de hecho hay un informe de UNESCO que desde hace muchos años nos está instando a crear soluciones especializadas para la consulta de recursos abiertos. Entonces ahí es uno de los valores también de la interoperabilidad y el trabajo conjunto que debemos hacer entre infraestructuras para poder contribuir a eso, ¿no? Gracias por el comentario. No sé, una última pregunta, si les parece, creo que hay muchas más, bueno, no sé, es que ya casi va a ser hora de comida, pero adelante. Bueno, me escucho, sí. Quería hacer tal vez un comentario enlazado con lo que mencionaba el compañero antes en relación a el impacto que tienen los servicios agregados que da Redalyc. En mi caso como editora, la experiencia ha sido que justamente en un escenario donde los autores se ven permanentemente bombardeados con la idea de que si no publican en una revista del mainstream no tiene valor su investigación. Cuando encuentran autores Redalyc, cuando encuentran los indicadores, el alcance, el impacto, dónde han sido citados, dónde han sido descargados, dónde han sido vistos, realmente eso reivindica el conocimiento que han generado. Entonces, para mí, como editor, ha sido un gran argumento para restablecer el engagement de los autores con su propia producción. Eso por un lado. Por otro lado, quería un poco hablar de la experiencia del XML desde un editor o una editora. Cuando uno carga metadatos o propiedades a un PDF, carga 5 datos, un título, unos nombres de autores, un resumen, una licencia. Cuando uno se enfrenta a marcar o etiquetar un artículo,
se está asegurando de dar la información estructurada de todo el documento, estás pudiendo identificar qué es una imagen, qué es una figura, qué es una tabla, cuáles son los párrafos, dónde están los títulos, cuál es la jerarquía de la información. El nombre del autor queda perfectamente identificado desde lo más granular, que es su nombre y su apellido, hasta toda la estructura. Eso se enlaza con los datos institucionales, con los datos del funder, y cuando vamos a las referencias, que es justamente lo que cumple el ciclo de la citación, ahí queda cada parte totalmente identificada. Entonces, realmente nos estamos asegurando, y creo que es una tarea importante que todo editor tiene siempre en mente, de cubrir ese valor agregado para la comunicación del conocimiento, de asegurarnos de que todo sea encontrable. Y finalmente, entonces, dicho eso, lo que quiero decirles es que el XML es un gran educador, es un gran maestro, porque además a los editores nos permite ver todas las áreas de mejora que podemos tener en la manera en la que estructuramos y prevemos cómo comunicamos y cómo nos relacionamos con los autores para justamente sacar el mejor provecho de toda esa información. Muchas gracias por el comentario. Muchas gracias.